Que el Señor los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, y un gozo muy grande poder nuevamente reencontrarnos a través de este medio para mantener la comunión espiritual, para poder mirar la palabra del Señor y que en este día, que es el Día del Señor, podamos recibir una bendición especial de parte de Él. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos también gozosos y contentos por este momento que dedicamos para hablar del Señor, para alabar su nombre, para escuchar el mensaje y para compartir todas las bendiciones que recibimos cada momento de nuestra vida. Por nuestro amado Padre que nos ama, que nos fortalece y que nos ayuda en todas las situaciones. Les quería contar también que las maestras y maestros de la escuela bíblica celebraron el Día del Niño con todos los nenes de nuestra iglesia y fue un momento muy hermoso, muy especial. Tuvimos la visita de Rulito, que se dedica a alegrar a los chicos, traerles un momento especial, pero después del momento especial viene el mensaje de la palabra del Señor y los chicos lo han recibido con tanto gozo y tanta alegría. Pasaron un hermoso momento de diversión, pero también pudieron recibir el mensaje y aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Fue un momento muy lindo y muy especial que el Señor nos permitió compartir. Estamos agradecidos a los hermanos que con tanto esfuerzo se dedican a esta tarea de evangelizar a los niños tan necesaria y tan importante dentro de la iglesia. Amén. Vamos ahora, antes de la palabra, a cantar juntos, alabar al Señor, bendecir el nombre de nuestro Salvador. Puede estar ahí, el cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí, el cielo se viste de gala, jamás se ha visto así, y en humildad
leemos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 hasta el 10. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué hermoso pasaje de la palabra del Señor. Y aquí Pablo habla, se menciona un misterio, pero un misterio que ha sido revelado. Cuando leemos el primer versículo, el capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, les dice a los efesios, por vosotros, los gentiles. Durante su prisión en la ciudad de Roma, Pablo estaba con arresto domiciliario. Durante el día estaba en libertad dentro de la casa, pero por la noche era encadenado a un soldado para asegurarse de que no escapara antes del juicio ante César. Pero él se consideraba en realidad más que un prisionero del gobierno del Imperio Romano, un prisionero de Cristo Jesús. Él sabía que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno de Roma. Así que él era un prisionero de Cristo. Y esto lo decía realmente como una honra. De la misma forma, nosotros no servimos a un jefe terrenal, sino que somos servidores de Cristo Jesús. Somos servidores del Señor. Esto es algo muy importante, porque en definitiva Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que, a quien le pertenece nuestra vida y nosotros la hemos rendido a Él. El cambio que experimentó el apóstol Pablo de ser un perseguidor de los cristianos, llevándolos presos, y no solo esto, sino consintiendo en la muerte de alguno de ellos, a ser un apóstol de Cristo, fue muy grande, un cambio pero muy, muy importante. Ahora él es prisionero por causa, inclusive, de los gentiles, debido a su labor misionera en favor de ellos. No quería que se compadecieran de él debido a sus prisiones. No es que estaba diciendo esto como para que le tuvieran lástima, sino que se dieran cuenta de que era un beneficio en realidad para ellos que él fuera un prisionero de Cristo. El versículo 2 comienza diciendo: si es que habéis oído. Importante esto, ¿no? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, dice Pablo. Ese sí en realidad tiene una importancia. Comienza la frase con el sí, que bien parece que fuera un condicional dubitativo, pero en realidad en griego se usaba también la forma o en forma retórica para significar una afirmación. Por ejemplo, podríamos decir, en vez de decir el sí, podemos decir puesto que habéis oído, como ¿no? aseverando que este era un hecho. Y de esta manera enfatiza algo que se da por sentado. En este caso,
que los gentiles de Éfeso habían oído del llamamiento del apóstol Pablo a predicarle a los gentiles. Sabemos que Dios había escogido a Pablo para que él fuera un ministro del Señor y ese ministerio orientado y dirigido hacia los gentiles, es decir, hacia los que no eran judíos, hacia las naciones. Habéis oído, dice el texto completo del versículo 2, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, les dice a ellos. La palabra administración habla de dispensación de la gracia de Dios en favor de los gentiles. Le fue confiada a Pablo como uno de los principales administradores de los misterios de Dios. Y esto es algo tan importante. Pablo no se nombró a sí mismo como administrador, sino que Dios le dio este ministerio. Ministerio a veces lo tenemos como una palabra que denota cierta importancia, cierta jerarquía, pero en el ámbito de la palabra de Dios y de la obra de Dios, el ministerio es el servicio, es el poder servir. Pablo repite en este pasaje que hemos leído hasta 3 veces la gracia que me fue dada, en los versículos 2, en el versículo 7 y también en el versículo 8. Qué importante esto, ¿no? Saber que esto le vino o lo recibió él por gracia, como un favor de parte de Dios a su vida, y podríamos decir, como es el concepto completo, como una gracia, como un favor inmerecido. Por la administración de la gracia de Dios podemos entender ya sea el ministerio apostólico, como los dones concedidos a Pablo, como también, como dice el versículo 4, el conocimiento que él tenía acerca de esto. Dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Esto es algo muy importante, ¿no? Que realmente él declara de una manera muy clara y concisa que esto lo había recibido de parte de Dios. Y en el versículo 3 dice algo más, que lo recibió por revelación. Pablo ya le había escrito a los Gálatas en el capítulo 1, los versos 11 y 12, que dicen lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No era algo de él, no era algo propio, como tampoco de ninguna persona, sino revelado por Dios, por Jesucristo mismo. Pablo no solo recibió la revelación de este misterio, como dice el versículo 3, sino también la comisión de proclamarlo, es decir, el apostolado, el poder proclamar lo que el Señor le estaba encomendando. En el verso 4, Pablo lo llama el misterio de Cristo. Un misterio es algo oscuro, secreto, misterioso, incomprensible, inexplicable. Sin embargo, la palabra griega mysterion es diferente y se define, por lo menos aquí en este pasaje, como una verdad que está escondida del conocimiento humano o del entendimiento, pero que ahora es hecha conocida por la revelación de Dios. Es dada a conocer a través de la revelación divina. No pudo dudar Pablo acerca de esto. Esto lo recibió directamente del Señor y él se veía ahora con la responsabilidad de poder declarar este misterio que le fue dado por revelación. Podemos decir que no solo a él se le dio esta revelación. El apóstol Pedro, cuando dio el informe a la iglesia de Jerusalén de lo que sucedió en la casa de Cornelio, el centurión romano, de cómo él y su familia y amigos, que eran todos gentiles, recibieron el Espíritu Santo al predicarles la palabra del Evangelio, termina su exposición allí delante del concilio de Jerusalén y de la iglesia de Jerusalén, diciendo: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, a los gentiles, como era Cornelio y todos los que estaban con él, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que
pudiese estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, los demás apóstoles y hermanos de Judea callaron y glorificaron a Dios, fíjese ahora, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Esto lo tenemos allí bien claro en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Era necesaria una revelación especial para que el apóstol Pablo pudiera decir, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Era una declaración y esto estaba mostrando que realmente Dios les estaba mostrando esta verdad. Mismo las palabras de Jesús también apuntaron a ese, digamos, a este objetivo, ¿no? Justo antes de su ascensión, lo cual realmente hace importante este anuncio de Jesús, les dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, pero también en Samaria y también hasta lo último de la tierra. Es decir, que este evangelio debía ser proclamado a todas las naciones, a todas las gentes, a todos los gentiles. Dios utilizó a Pablo de manera especial al declarar específicamente cómo judíos y gentiles pueden estar realmente unidos como un solo cuerpo en Cristo. Cuando escribe esta carta a los Efesios, en el capítulo anterior al que hemos leído al principio, capítulo 2, versículos 11 al 13, dice algo interesante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, dice Pablo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra que puede mostrar una realidad y una verdad tan importante. Pablo confiaba en que quienes leyeran lo que él había resumido en tan pocas palabras, breves palabras, entenderían lo que Dios le había revelado a él. El versículo 4 dice, ¿no?, de una manera muy clara, que realmente él había recibido esto y que en definitiva había sido una referencia breve la que él había hecho, pero muy profunda, muy clara. Lo que leímos recién es realmente muy importante para que ellos comprendieran que verdaderamente Dios le había revelado a él esta bendición y que le había dado este ministerio. Esta revelación la tuvieron solamente los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio que relatamos anteriormente, en Hechos, en el capítulo anterior al que leímos antes, en el capítulo 10, dice Pedro, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y cómo fue presentado también por él en medio de la controversia que había en ese momento, el tema de los gentiles en el concilio de Jerusalén, mostrando las evidencias escriturales del Antiguo Testamento, como también los hechos que se habían dado no hacía mucho tiempo. O sea que realmente fue algo y fue un tema muy importante el que había sido presentado en ese concilio de Jerusalén. Los israelitas aceptaron que Dios tenía grandes bendiciones para los gentiles. La palabra, y hay textos en el Antiguo Testamento que muestran que el plan de Dios estaba también orientado a salvarlos. Pero lo que nunca reconocieron y lo que no querían aceptar es que los gentiles pudieran llegar a ser hijos de Dios y parte del mismo pueblo por el solo hecho de aceptar el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo describe claramente
quiénes lo recibieron primero, es decir, la revelación de este misterio, y quiénes son los beneficiarios de esta revelación. Los receptores del ministerio, lo dice el texto que leímos, son los santos apóstoles y profetas. Mismo cuando dice el versículo ahora, denota que se está refiriendo a esta dispensación y no a las anteriores. Y el hecho de llamarlos santos, apóstoles y profetas, se debe al significado de apartado exclusivamente para el servicio de Dios. Personas que Dios había llamado específicamente para que fueran sus voceros, para que fueran parte de aquellos que Dios iba a usar para extender este mensaje. Los beneficiarios del misterio, de la revelación de este misterio, son los gentiles, es la gente, son las naciones. Podemos preguntarnos si el Antiguo Testamento anunciaba con tanta claridad la salvación de los gentiles, ¿cuál es el misterio en realidad acerca de ellos? ¿Por qué se refiere con esta palabra? En el versículo 6 está la respuesta. Concretamente, este misterio se refiere a que los gentiles, y ahí leo el texto 6, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No es que solamente, van a poder ser salvos como una misericordia agregada de Dios para ellos, sino realmente de una manera tan específica como la menciona aquí este versículo. Hermanos, amigos, este misterio se revela también hoy a nosotros, porque en realidad la mayoría de nosotros somos gentiles, por medio del Evangelio de Jesucristo. Somos coherederos, miembros y copartícipes de todas las bendiciones que Dios ha provisto y dispuesto y preparado para nosotros, para su pueblo, que ahora también en este tiempo somos nosotros, pueblo de Dios. Amados hermanos, nosotros somos gentiles. Dice el apóstol Pablo, antes, es decir, en tiempos anteriores a estar con este conocimiento en Cristo, con esta salvación en Cristo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como leímos antes. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es algo maravilloso que podamos realmente tener esto en nuestros corazones, poder estar agradecidos por esta revelación maravillosa. Las tres cosas que se mencionan en el versículo 6 son hermosas. Coherederos, primero. El pueblo de Dios del antiguo pacto, es decir, Israel, y el pueblo de Dios del nuevo pacto, es decir, la iglesia, comparten la misma herencia espiritual. Este legado incluye todos los beneficios del pacto de la gracia, el conocimiento de la verdad, el que todos tenemos los privilegios dados por Cristo a la iglesia, justificación, adopción, regeneración, santificación, la permanencia y la morada del Espíritu, como también la vida eterna. Todo esto realmente es algo glorioso. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 19 dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y el pueblo gentil, que en términos del Nuevo Testamento es la iglesia. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que ya no sois, dice el texto, dice Pablo, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, como familia de Dios somos hijos de Dios. Compartimos la herencia de nuestro Padre Celestial. En Gálatas 3:29 dice algo glorioso. Y si vosotros sois de Cristo, le dice Pablo a los gentiles, ciertamente, fíjese lo que dice, linaje de Abraham somos, o sois, y herederos según la promesa.
Así que fíjese qué importante este hecho, que lo vamos a ver corroborado en otras palabras. También dice que somos miembros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que en definitiva en términos del Nuevo Testamento es la iglesia. En Efesios 2, 15, 16 y 18 dice, aboliendo en su carne las enemistades entre estos pueblos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, mediante su obra redentora en la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, a ambos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Qué revelación! Un misterio revelado. Algo que realmente estaba escrito en la Biblia, pero parecía que estaba como escondido para el entendimiento y para el discernimiento de los antiguos, de los que realmente estaban pensando de otra manera, pero que ahora por medio del Evangelio y de quienes Dios puso para que esto se revelara y se diera a conocer, santos apóstoles y profetas, hoy tenemos este conocimiento y se nos muestra de una manera muy clara. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y cuando le escribe a la iglesia de Roma, le dice Pablo, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué maravillosa bendición, ¿no? Por un lado, somos coherederos, dice el texto. Coherederos. Por otro lado, somos miembros del mismo cuerpo. Y la tercera cosa que menciona el verso 6, dice copartícipes de las promesas. ¿Sabe que hay textos en la carta que Pablo le escribe a Gálatas, a las iglesias de Galacia, capítulo 3, versículos 8, 9, 14 y 16? Mire, explica lo que dice aquí. Copartícipes de las promesas. Y yo digo, qué importante esto. Y la Escritura, dice el texto, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Mire quién se la dio. A Abraham, está hablando de alguien que vivió milenios atrás, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que hoy creen en Cristo son, dice, bendecidos con la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y dice a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque en definitiva, por medio de Jesucristo, por medio de esa simiente única y preciosa, vendría el cumplimiento de esta verdad y de estas promesas para todos los que creyesen en Él. Gálatas 3:29, de nuevo leemos ese texto que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, en el aspecto espiritual, según la promesa, y herederos juntamente con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, herederos según la promesa. Un mensaje maravilloso, una revelación, un misterio revelado que hoy realmente nos enriquece, nos muestra las bondades de la gracia del Señor, obrando con poder en nuestras vidas. Queridos hermanos, que podamos disfrutar, que disfrutemos todas las bendiciones que Dios nos ha concedido por medio de esta revelación a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude para que podamos tener esta confianza y que esta bendición que Dios nos ha dado de hacernos copartícipes, esta bendición de ser realmente miembros del mismo cuerpo, de poder ser coherederos, es algo maravilloso que podemos disfrutar ahora y que Dios tiene preparado en un futuro no muy lejano para que de estos dos pueblos
los grandes pueblos, el de Israel y el gentil, Dios realmente haga, como dice el apóstol Pablo aquí en los textos que hemos leído, un solo pueblo para la gloria y para la honra de su nombre. Nos honramos, somos honrados de recibir esta bendición grandísima que Dios nos da a través de su obra. Que Dios nos ayude a comprender este privilegio, a estar agradecidos por recibirlo y vivir en él, para que podamos dar testimonio en este tiempo que nos toca a nosotros vivir de estas verdades maravillosas que Dios ha revelado. Por eso que el Evangelio no es un misterio, el Evangelio es una revelación. No es místico el mensaje del Evangelio, sino que da a conocer todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a cada uno y que la gracia del Señor pueda estar obrando con poder en la vida de cada uno. Mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar
Bueno, hermanos, fue muy hermoso compartir este momento con todos ustedes, más allá de que hoy tuvimos las 3 reuniones, hemos celebrado la Santa Cena del Señor, nos hemos gozado en la presencia del Señor, pero ahora, al terminar el día, qué hermoso que hemos podido también recibir el mensaje y compartirlo con todos aquellos hermanos que no han podido estar presentes en la iglesia y todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen por YouTube. Compartimos la palabra, el mensaje y, como digo siempre, la sana doctrina. Antes de despedirnos y antes de orar, queríamos saludar a las 2 familias que han perdido un ser querido en esta semana. Queremos saludar a la familia Barra por la pérdida de nuestra amada hermana Marta y queremos saludar también a la familia Sequeira por la pérdida de nuestra hermana Emma. Les decimos que los amamos en el amor del Señor y que vamos a estar orando para que Dios conforte los corazones, les dé paz y la bendición de Dios pueda estar presente en cada hogar. Vamos a estar orando ahora si hay alguna necesidad, alguna petición, que el Señor esté obrando con su mano poderosa, que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada vida de los que están enfermos, de los que están necesitados, de aquellos que están pasando un momento de dificultad. Todos unidos vamos a estar ahora clamando al Señor. Señor, estamos en tu presencia, sabiendo que tú siempre estás, Señor, dispuesto a atender nuestra oración. Señor, tú conoces los corazones y las peticiones que hay en cada corazón. Pedimos que tu gracia divina pueda estar obrando, sanando a los enfermos, Señor, tocándolos con tu mano de poder y de misericordia, por los que están, Señor, tristes, angustiados, Señor, que tú confortes esos corazones, trayéndoles paz, consuelo, bendición, Señor. Bendice a todas las familias, que tu gracia, Señor, pueda estar obrando con poder, trayendo paz, trayendo armonía, trayendo prosperidad y supliendo toda necesidad, Padre amado. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo y desde ya dándote gracias para gloria, para honra y alabanza de tu santo nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Padre. Gracias, Señor. Amén. Nos despedimos saludándolos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga ricamente. Worthy is the